Buenas tardes, hoy nos encontramos en el lugar infantil Paraíso, donde le haré unas preguntas a la psicóloga infantil Erika Magnolia Guzmán para el proyecto de derechos humanos. ¿Cómo está, señora Magnolia? Carol, muy buenas tardes. Gracias. Muy bien. Primera pregunta. ¿Cuál cree que es la importancia de difundir los derechos humanos en las personas que no saben de ellos? Bueno, Carol, yo pienso que la lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas debe ser muy globalizado, teniendo en cuenta todas las poblaciones. La importancia de ese esfuerzo radica en que nos enfrentemos a una realidad en la que sus derechos no solo son vulnerados, sino que ni siquiera sean reconocidos como tales por parte de los sectores más poderosos. No debemos olvidar que si en algo se ha caracterizado el lado oscuro de la historia humana, ha sido el utilizar precisamente como preámbulo del exterminio o dominación y la negación de los mismos derechos humanos de la población humana. Segunda pregunta. ¿Los derechos deben ser respetados y cumplidos y por qué? Indudablemente los derechos deben ser respetados y cumplidos porque los derechos son esas responsabilidades que son el camino para realizar el proyecto humano de una forma libre, pacífica, solidaria y feliz al desarrollarnos como adultos en nuestros trabajos, en nuestras aficiones y en la vida familiar y nuestro contexto sociocultural. ¿Cómo usted apoya a las personas las cuales fueron vulnerados en sus derechos? Desde mi punto de mi trabajo, que trabajo con familias y niños, apoyo a las personas en las cuales se le ha vulnerado los derechos en la activación de rutas con todas las RIAs, que son Comisaría Defensoría del Pueblo, que son las comisarías Bienestar Familiar, donde en su gran mayoría, pues como mismo trabajo lo indica, trabajo con primera infancia. Y es aquí donde cuando observo esta vulneración, activo la ruta con estas entidades, con Policía de Infancia y Adolescencia, para hacer cumplimiento y no no hacer omisión a la vulneración de los derechos de los niños y las niñas y de las mujeres que en su caso son víctimas de violencia intrafamiliar. Como psicóloga, ¿qué aspectos de la vida afectados en una persona que ha sido víctima de la vulneración de los derechos? Pues Carol, te cuento que cuando a una persona se le vulneran sus derechos, esta persona, como yo te decía inicialmente, se le ve afectado toda su parte integral de su formación como ser humano, ¿sí? Entonces, una persona que empieza a tener una serie de cambios comportamentales y es aquí, como yo te decía, y es muy bonito y te resalto la labor de tu proyecto, que es formar como estas redes de apoyo para identificar a esas poblaciones más vulnerables e identificar estos factores que inciden en la vulneración. Hablo en este caso de mi trabajo y de la población que manejo, niños donde les son vulnerados sus derechos, como un apellido, como una cuota de manutención, como una familia, ¿sí? Cuando hay violencia intrafamiliar, que en su gran mayoría las mujeres omiten por miedo, y aquí en algo tan mínimo se ven vulnerados los derechos de las personas más vulnerables, porque desafortunadamente a nivel cultural y social, pues la mujer siempre se sigue viendo en esta cultura como un ser débil. Ok, muchísimas gracias. ¿Cómo identifica una víctima o un victimario en dado caso estas situaciones? Bueno, pues a nivel físico, cuando hay una vulneración, un maltrato de derechos, pues hay una violencia física, donde se ve a través de golpes,
de manifestaciones a nivel corporal, ¿sí? Igual como yo te decía, el cambio comportamental, las personas que se le vulneran los derechos, no solamente enfatizándolos en la familia, sino también en otros aspectos, son personas que se empiezan a ser retraídas, ¿cierto? A que su aspecto físico, emocional, psicosocial se ve muy reflejado y pues son personas que son muy sumisas, ¿no? Y no logran como resaltar, explorar, exteriorizar que son vulnerados sus derechos. ¿Puedes contarnos alguna experiencia que hayas vivido alguna vez? Bueno, Carol, te cuento que es una experiencia que en mi diario vivir y en mi trabajo pues la veo y siempre hablo es de la niñez, ¿no? Pero pues como trabajo en un hogar de bienestar familiar, pues aquí manejamos muy bien y se hace un buen direccionamiento y muy buena articulación institucional cuando se ven vulnerados los derechos de los niños por los mismos padres que son los garantes de los derechos de ellos. ¿Cómo se hace? Se hace por a través de activación de rutas, por la comisaría, por medio de la defensoría, por medio de infancia y adolescencia, y es aquí donde pues se hace ese trabajo interdisciplinario, se hace un seguimiento y se logra como que el niño, que es en este caso y que ahorita en esta pandemia que estamos viviendo, son los que más se han visto afectados por este factor tan terrible que es la vulneración de los derechos. Entonces, este es el trabajo que se hace prácticamente con todas las RIAs y es la coordinación institucional ante una vulneración de derechos de los niños y niñas. Muchísimas gracias, señora Magnolia. Gracias por su colaboración. Recordemos que este es una participación con el énfasis de derechos humanos del Liceo Nacional y agradecerle por mí y todas mis compañeras su ayuda en este proyecto. No, Carol, las puertas están abiertas para cualquier pregunta, inquietud, intervención, para darles la respuesta que lo requieran. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Carol, muchas gracias a ti.